Que bueno, ya empezó a grabarse la clase. Vamos a dar inicio entonces a la clase número 3 del curso. Hoy nos vamos a enfocar en la creación de cubos, cubos OLAP en SQL Server. Que bueno, la semana anterior iniciamos un poquito con la creación de las dimensiones. Nada más ahí como un paréntesis, en la tarea que estaba para hoy, la tarea número 12, la movimos para el martes, si no me equivoco, para que les dé un poquito más de chance. Ahí hay la gente que esté retrasada con esa tarea. Igual, si alguien tiene alguna duda con esa tarea o inclusive de la tarea número 1, lo podemos ir viendo de una vez. Eh, pues si no, pues vamos a iniciar de nuevo la clase. Como les dije, vamos a enfocarnos hoy en la creación de cubos OLAP. Voy a empezar a compartirles el escritorio. Un segundito. Ok, ahora sí. Está el escritorio compartido. Y antes de iniciar la clase como tal, voy a mencionarles un poquito sobre un paso que hay que hacer relacionado con la seguridad, con los accesos de usuarios en SQL Server y Analysis Services para poder utilizar información externa a Analysis Services, vale la redundancia, dentro de Analysis Services. Básicamente eso es para cuando vamos a hacer los cubos. Voy a mostrarles un paso que hay que hacer. Voy a mostrarles el Management Studio. Voy a ponerlos por acá. Entonces, este es el Management Studio. Aquí tengo tanto vistas del servidor de Analysis Services, que es este que está acá, con algunos cubos que ya tengo creados, y un motor de base de datos relacional, el SQL Server normal, el motor de base de SQL Server, con algunas bases de datos. En nuestro caso, recuerde que vamos a estar trabajando con los datos de créditos, con un ejemplito de datos de créditos, que tiene tres cortes de información, me refiero a 3 meses de información. Y las tablas de créditos, bueno, era una parte de la tarea número 2 que tenían que hacer, que era cargar los créditos y la tabla de clientes para posteriormente cargar esa información en la bodega de datos. Esa información, bueno, en mi caso yo la tengo en esta base de datos que se llama Promidad, y esta va a ser la misma base de datos que nos va a servir como fuente para la creación de los cubos OLAP. De tal manera que hay que hacer ciertas cositas acá en cuanto a seguridad de usuarios para poder utilizar esta información desde el Analysis Services. Y básicamente lo que hay que hacer es otorgarles de alguna manera acceso al Analysis Services. Ok. Voy a abrirles el SQL Data Tools, que era esta herramienta, recuerden, que era donde empezábamos a crear los cubos y también creamos los paquetes de Integration Services para poblar la bodega de datos. Este es el ambiente de desarrollo para poder interactuar con el servidor de Analysis Services. Y de alguna forma hay que otorgarle permisos para que esta aplicación, digámoslo así, y específicamente el servidor de Analysis Services, pueda acceder a los datos externos. Okay. ¿Cómo hacer eso? Bueno, para eso hay que ir al Management Studio. Bueno, es una forma de hacerlo. Y en la parte de seguridad, Security Users, de la base de datos que va a ser el puente para el Analysis Services, hay que crear o asignar un usuario en esta sección que permita acceder a esta base de datos. Entonces, los usuarios que están acá, ¿okay?, tienen accesos sobre algunos objetos de estas bases de datos, en este caso que se llama Promidad, y el usuario que nos interesa es este que está seleccionado, que se llama NT Service Microsoft OLAP, en este caso es SQL Server 2012. Ahora, ¿de dónde viene este nombre? Bueno, ese es el nombre del servicio, muy bien, de la cuenta sobre la cual se ejecuta el servicio de Analysis Services, del servidor de Analysis Services. Y eso, bueno, cuando ustedes realizaron la instalación del SQL Server, en alguna sección de la parte de usuarios y de servicios, está especificado ahí. Este nombre podría cambiar ligeramente dependiendo de la implementación a las máquinas, y para estar seguros pueden utilizar dos herramientas para poder ver cuál es y corroborar cuál es el nombre del usuario que tienen que usar.
Uno es una herramienta que se llama el SQL Server Configuration Manager, que está disponible ahí cuando ustedes instalan el SQL Server, la plataforma SQL Server. Esta herramienta es esta que estoy usando acá, esta ventana. Voy a minimizar lo otro para que no haya muchas ventanas. Esta herramienta, en la parte de SQL Server Services, aparecen todos los instancias de SQL Server y los servicios, los servidores de SQL Server, tanto del motor relacional como Analysis Services, entre otros. Y acá se especifica cuál es el usuario sobre el cual se ejecuta este servicio. En este caso, ven que está acá donde dice Logon As, esta columna, ¿ok? Esta columna que estoy seleccionando. En este caso estoy seleccionando el Analysis Services. Y ven que acá dice también, es el mismo nombre, ¿verdad? Este Service OLAP 2012. Entonces ese es el nombre del usuario que tienen que especificar en el Management Studio. Si no, les va a dar un problemilla. Esto es una forma de hacerlo, ¿verdad? Es una forma de hacerlo. Ese usuario también lo pueden ver, si no encuentran esta aplicación, el Configuration Manager, también lo pueden ver en las opciones de servicios de sistema de Windows, ¿ok? Se meten ahí a opciones de servicios en Windows y buscan el SQL Server Analysis Services y de nuevo en la columna que dice Logon As, ahí aparece también ese nombre. Entonces ese es el nombre del usuario que tienen que seleccionar, ¿ok? Entonces este es el usuario. Voy a regresar al Management Studio que tienen que asignar en el Management Studio. ¿Cómo hacerlo? Bueno, simplemente le dan acá New User, ¿ok? Y especifican el usuario, ¿ok? Voy a mostrarles este, por ejemplo. Ya lo tengo asignado acá. ¿Ok? Acá lo único, una vez que cuando estén creando el usuario, y que obviamente tienen que poner este nombre, les va a aparecer, digamos, estas opciones. Y entre las importantes de este usuario es asignar accesos de lectura para la base de datos de Promidad. ¿Ok? En este caso, pues, es la base de datos que tenemos especificada. Aquí tal vez la ventanita va a aparecer un poco distinto. Voy a ir aquí o puede ser que aparezca distinto si lo hacen en el security de la base de datos o en el security de todo el servidor de bases de datos, de todo el motor. Acá en la parte de logins, no en usuarios. Entonces, si van acá a logins, new login, les van a especificar ese usuario. Okay, van a especificar ese usuario de SQL Server. Y en la parte de, bueno, yo tendría que hacerlo para mostrarles. Bueno, pues acá en la parte de mapping, tendría que seleccionar la base de datos que ustedes, sobre la cual estén trabajando, por ejemplo, en este caso Promidad, y tienen que darles al menos acceso de lectura a esa base de datos, a ese usuario, ¿ok? Entonces, esta parte si no puede ser confuso. Entonces, vayan a la parte acá de Security Logins, crean un nuevo login, ponen el nombre que les aparece en la parte del Configuration Manager o de los servicios, y posteriormente se van al mapeo de cuáles son los recursos que va a tener acceso y permiso ese usuario, seleccionan la base de datos sobre la cual ustedes están trabajando y les dan acceso de lectura. Ya con esto debería ser suficiente para poder leer los datos desde el análisis de servicios. Esto es una forma, ¿ok? Esto es una forma de hacerlo, dado que voy a regresar acá al bits, ¿ok? Dado que cuando estuvimos creando el data source, ¿ok? En los proyectos de análisis services para crear los cubos, no sé si recuerdan que una parte eran una parte era esta parte, una sección de seguridad, de cómo se va a autenticar el análisis services contra la fuente de datos, que es en esta opción. Simplemente le dan doble clic o propiedades en la parte de data sources de su proyecto de análisis services, donde está el cubo o los cubos, ¿okay? Se van a la cejilla de Impersonation Information y esto les va a funcionar, todo lo que dije anteriormente les va a funcionar porque acá especificamos que se utilice el servicio, la cuenta del servicio que ejecuta el análisis de servicios para poder obtener la información externa. Hay otras formas de poder extraer esa información, pero para los fines del curso como tal no nos vamos a complicar asignando otros usuarios y simplemente vamos a utilizar la cuenta del servicio de análisis de servicios.
Entonces esta parte es importante, tiene que estar seleccionada en la cuenta del servicio, ¿ok? Ustedes pueden cambiar ahí, pues la gente que viene de informática eh, pueden cambiar a otro usuario, entonces saben que tienen que accionar los usuarios correspondientes también en la base de datos y demás, pero bueno, no nos vamos a ir a ese detalle, simplemente lo que nos interesa es poder leer los datos de nuestra bodega de datos. Entonces recuerden utilizar la cuenta del servicio y asignar el usuario en el Management Studio, ¿ok? Eso está también ahí como eso estaba en la presentación de la clase anterior, de la segunda parte de la clase anterior, entonces también ahí está la documentación de cómo hacer esa asignación de usuarios. Bueno, eso quería mencionárselos porque si no, no les va a funcionar un poco la extracción de datos. Ok, entonces vamos a regresar para continuar con la presentación de la clase de hoy. Una consulta. ¿Sí? Por esa razón es que aparece una X roja. En la parte estás hablando de la Integration Services cuando descargaste los datos. ¿Correcto? No, en esa parte posiblemente sea otro error, Okay. Nelson. Sí. Puede ser otro error, ahí habría que ir. No sé si aquí tengo proyecto abierto, uno de Integration Services. Te refieres en alguna de esas partes, ¿verdad? Sí, Estoy usando acá en algunos de estos pasos. Bueno, si lo abre un segundito. En algunos de estos pasos, si aparece alguna X, habría que ver en detalle por qué es. Y en esta opción acá que está abajo, en este panel que está abajo de la ventana donde dice errores, ahí va a estar el detalle de cuál es el error. Y puede ser muy diverso, puede ser una mala especificación de parámetros, o puede ser que no tenga acceso, por ejemplo, a una base de datos fuente, o que no tenga acceso a una base de datos destino, o que el mapeo de las columnas sea distinto. Entonces habría que ver el detalle, Nelson, para ver el porqué de la X roja. Evidentemente es un error, pero habría que ver el detalle en particular. Okay. Esta parte no necesita todo ese detalle de seguridad y demás, dado que cuando estamos configurando las fuentes y los destinos, acá directamente estamos especificando la forma en que uno se conecta al servidor, entonces, y el usuario. Entonces, por eso esa parte no se necesita de su usuario. Profe, ¿Sí? nada más que digamos, si uno abre el archivo que usted mandó para modificarlo en cualquiera de los dos Dataflow, ya sea el de clientes o el de hechos, hay que tener cuidado que cuando uno cambia la conexión, como usted bien lo dijo, digamos, a veces las relaciones se empiezan a perder, más que nada en el otro, que hay relaciones entre las tablas de hechos y las dimensiones. Entonces, al menos yo lo que opté fue por reconstruirlas a mano, ahí, como podía medio ver en el video, porque sí a veces se pierden las relaciones al quitar la conexión que está con los parámetros suyos y hacer la conexión con los parámetros de uno. Ok. Sí, hay que tener cuidado con esa parte, ¿verdad? El archivo que se puso en la parte de recursos era muy graciosino, era como pues una guía, ¿no? Para que se pudieran utilizarlo, pero realmente la idea es que pudieran construir todo el proceso que vimos en clase para que fuera un poco más didáctico, ¿no? Pero efectivamente si utilizan el archivo y hacen los cambios de la conexión, como bien mencionaba Yesenia, pues hay que tener cuidado con otras cositas ahí, de cómo están los mapeos y demás. Sí, es mejor casi hacerlo de cero y nada más usar el otro para fijarse, porque digamos, si no se le va a hacer problema. Sí, puede ser un poquito más enredado. Gracias, Yesinio. Ok. Profe. Sí, igual, por ejemplo, vamos a ir con una aclaración también. Ese archivo que se subió al aula virtual solo lo va a funcionar en el 2012, nada más por aquello. Si alguien tiene otra versión, que tengan cuidado, que no nos va a funcionar. Ok, regresemos entonces. Bueno, si alguien tiene cualquier pregunta de las tareas, ahí una vez las evocamos. Ok, entonces regresemos al tema de cubos. Hoy vamos a enfocarnos ya un poquito ya al desarrollo de dimensiones y crear el cubo como tal y hacer algunos KPIs, al menos un KPI. La vez anterior, rápidamente vimos cómo crear un proyecto, ¿no? en Analysis Services, en este caso para crear cubos, y creamos, si no mal recuerdo, un par de dimensiones de manera muy rápida, y no construimos las energías ni las relaciones. De esa manera que hoy vamos a detallar en
en esa parte de creación de jerarquías y relaciones, que son fundamentales cuando uno está creando dimensiones, y pues crear obviamente el cubo con todos con todos los hechos como tal, las medidas, y poder explorar el cubo. Y finalmente vamos a ver la creación de un KPI y algunos hechos que uno puede hacer, digamos, a partir de otros hechos, que se llaman hechos calculados o miembros calculados, e inclusive dar un poco de formato al cubo en función de los valores de sus propios hechos y dimensiones. Entonces eso es lo que nos vamos a enfocar un poquito. Entonces voy a empezar con la parte de jerarquías y relaciones, que tienden un poco a confundirse, y ahorita lo vamos a ver ya en detalle en la herramienta. Pero la idea de las jerarquías es poder, digamos, definir una relación entre los valores de un atributo y definir un orden. Entonces, por ejemplo, una jerarquía muy sencilla puede ser, por ejemplo, una jerarquía de tiempo, de fechas, donde uno puede decir que tiene digamos, tres niveles de datos: meses, trimestres y años, y la jerarquía va a estar en ese sentido. Es decir, el nodo raíz, digámoslo así, van a ser los años, posteriormente van a estar los trimestres y finalmente los meses. Uno podría ver también otra jerarquía de productos, donde uno tiene productos globales o generales y después tiene subproductos. Eso sería una jerarquía. O inclusive uno puede tener una jerarquía por plazo, ¿verdad?, donde uno puede agrupar los plazos, por ejemplo, de los créditos que estamos mencionando, donde uno puede ver los plazos a nivel de años, por ejemplo, pero uno también puede hacer la segregación a nivel de meses. Y también está la parte de relaciones. Las relaciones, vamos a verlas, para que les quede un poquito más claro, vamos a verlas directamente en la herramienta, para no explicárselas acá porque tienen que confundirse con la jerarquía. Pero también son elementales, son fundamentales cuando uno está creando jerarquías para poder dar relaciones. Las jerarquías, bueno, mejor veamos la herramienta para no confundirse un poquito más con un hecho. En la herramienta vamos a ver que uno puede crear realmente múltiples jerarquías. Y básicamente la jerarquía lo que permite son distintas formas de navegar los datos. Si uno quiere hacer un drill down, digamos, ver a profundidad la información de forma, digamos, segmentada por ciertos atributos, uno puede hacer uso de las jerarquías para explorar esos datos. De tal manera que uno tiene, digamos, diversos niveles para visualizar la información. Por ejemplo, acá en la Filmina lo que tenemos es dos jerarquías de productos. Básicamente la información es la misma. En ese ejemplo que está ahí, hay dos jerarquías. Voy a mostrarles acá con color. Digamos, esto que está acá a la izquierda simplemente es todos los atributos de la dimensión, pero uno puede crear múltiples jerarquías. Uno puede crear una jerarquía, en este caso sería la segunda jerarquía, y uno puede definir atributos en la jerarquía en función de los atributos que están disponibles en la dimensión, y pueden ser dos o más, etcétera. Inclusive uno, pero bueno, uno no tiene mucho sentido. Y básicamente, en este caso del ejemplo, tengo familia del producto y después tengo el producto. En esta otra tengo la familia, que es el mío campo, pero aquí tengo el producto, pero con un nombre largo, con una descripción larga. Entonces las jerarquías son particularmente útiles para tener distintas vistas en función de, por ejemplo, de los nombres a mostrar, de los atributos para la misma información. Entonces, usualmente, qué sé yo, en un reporte donde uno tiene, en este mismo ejemplo de productos, donde uno tiene los productos codificados por letras, digamos 3 letras, pero uno también tiene la descripción larga del producto, tal y como están en el ejemplo de los productos, dependiendo del reporte y del usuario y de la audiencia que va a ver ese reporte o el análisis, uno quisiera, por ejemplo, mostrar la información de manera codificada con los productos, o por el contrario, ver toda la etiqueta bien detallada del nombre del producto. Entonces las jerarquías permiten hacer ese tipo de cosas. Uno define distintas jerarquías. Al fin de cuentas, la visualización de información es la misma, pero con distintas etiquetas. Eso también se puede permitir a partir de las jerarquías. Ahorita vamos a ver en detalle cuando las estemos creando.
Las, las, eh, las relaciones son un poquito distintas. Y básicamente uno crea, si uno tiene múltiples jerarquías, uno únicamente tiene una relación entre los atributos. Usualmente cuando uno crea las dimensiones sin atributos, en esta parte que está aquí a la izquierda, esta es como el default de cómo se ven las relaciones entre los atributos. Simplemente para cada uno de los atributos, que están disponibles en la dimensión, se asocian directamente con la llave de esa dimensión, pero evidentemente los atributos pueden ser que tengan una relación. Por ejemplo, en el caso de aquí estoy con una dimensión de fecha, uno sabe que la relación básicamente es de día a mes y de mes a año. ¿Ok? Entonces, realmente, desde el punto de vista de explorar la información, cuando uno está segmentando la información, la parte más importante son las relaciones. Las jerarquías, por sí solas, digamos, no dan ese nivel de agrupación y de relación entre los atributos como lo dan las relaciones. Voy a mostrarles acá un Excel que vamos a ver ahorita. Que este es un Excel que está utilizando directamente el cubo, que ahorita lo vamos a ver y en la otra clase lo vamos a ver en detalle. Este es un Excel que está utilizando un cubo para mostrar la información. Y uno podría poner la información para que vean un poquito desde la parte de jerarquías. Bueno, aquí están las jerarquías. Esta es una jerarquía donde tengo productos, tengo familias de productos. De tal manera que uno puede navegar la información, digamos, de una forma muy flexible. Y uno puede combinar diversas dimensiones. Que es yo poner acá el plazo. Ponemos el plazo pongamos el plazo, por ejemplo, acá está el plazo en años, ¿ok? Y después está el plazo en meses, por ejemplo. Entonces acá uno está definiendo una relación entre meses y años, que ahorita la vamos a ver cuando estamos creando. Entonces el tipo de cosas que uno puede hacer con las jerarquías y las relaciones. Vamos a verlo más en detalle ahorita, para que no se confundan. Otra parte importante cuando uno está creando jerarquías es definir apropiadamente nombres y llaves sobre esas jerarquías. Solamente cuando uno tiene una jerarquía, básicamente uno está relacionando múltiples atributos. Cuando uno está relacionando múltiples atributos, hay que definir apropiadamente cuáles van a ser los atributos únicos a esa dimensión. De lo contrario, uno se va a presentar un poquito de errores. Ahorita los vamos a ver. Vamos a ir de nuevo, vamos a ir directamente a la herramienta, porque creo que lo que sigue ya acá en la presentación es un poquito de cómo hacerlo y la implementación como tal. Entonces vamos a ir a la herramienta para mostrarles la creación de de las jerarquías y sus relaciones. Entonces voy a ir aquí a la herramienta. Aquí tengo este proyecto que está acá. Ya tiene algunas dimensiones adicionales a las que vimos la semana anterior. Que creo que la semana anterior vimos, creo que fue producto y fecha, creo, o algo así. Y aquí ya agregué el resto de dimensiones en función a la estructura que hemos venido mencionando, agregando las dimensiones que estaban por ahí en la tarea número 2, que eran la de morosidad y plazo, si no mal recuerdo. Entonces yo agregué esas dimensiones de la misma manera en que agregamos las dimensiones de producto y mes. Entonces ya que están todas agregadas, para ahorrarnos tiempo, y vamos a ir directamente a la parte de jerarquías. Vamos a ir a la jerarquía de productos. Vamos a ver algunas de esas dimensiones para ver cómo se crean esas jerarquías. Entonces vamos a ir al producto. Aquí yo tengo creadas dos jerarquías, pero voy a borrarlas. Voy a borrarlas para que vean cómo se crean. Esta es la vista default, digamos, de todas las dimensiones. ¿Ok? Este es el ambiente de trabajo, donde uno tiene que ir a la izquierda de los atributos, tiene a la derecha
la fuente original del Data Source View y en este panel central es donde tiene las jerarquías. Okay. Por cierto, voy a borrar estas relaciones. ¿Dónde está para? Ok, no tengo jerarquías, voy a procesar esta. En un segundo para procesarlo. Para quitar las relaciones de las jerarquías. Para procesarlo pueden hacer clic. Un momentito para procesar esto. En esta opción aquí de procesar, en estas flechitas verdes, o clic derecho sobre cada uno de los objetos que quieran procesar y les dan procesar nada más. Entonces vamos a crear las jerarquías. ¿Cómo se crean las jerarquías? Las jerarquías se crean muy fácilmente. Como toda esta herramienta es muy visual, y simplemente uno arrastra atributos y, por ejemplo, acá voy a definir una jerarquía que sea la familia primero, ¿ok? Y posteriormente voy a poner el nombre del producto. Entonces simplemente se arrastran, ¿verdad? Así como simplemente lo arrastran, uno puede definir un nombre a esa jerarquía. Recuerden que la idea es que esto sea amigable hacia los usuarios. Y hasta el momento esta jerarquía se llama así, jerarquía. Pueden irse a la sección de propiedades y en la parte de nombre o name le cambian el nombre a esa jerarquía, le pueden poner como quieran, pueden poner familia producto, pongámoslo en detalle, ok, familia producto, vamos a guardarlo. Un segundo para eliminar las relaciones para que vean cómo aparecen. Okay. Quiero mostrarles cómo aparecen inicialmente las jerarquías, perdón, las relaciones. Okay, así es como vamos, inicialmente van a aparecer las jerarquías y las relaciones. Cuando ustedes crean la jerarquía y no han creado ninguna relación, va a aparecer este warning, está acá. Y lo que dice es que no hay relación entre los elementos de la jerarquía. Y eso es muy importante. Si uno no hace las relaciones, a la hora de explorar la información, va a obtener resultados, digamos, no esperados. ¿Okay? Porque no hay una relación entre los atributos. La jerarquía no define relaciones, simplemente define como agrupaciones. Entonces la relación, si uno quiere definir realmente una relación entre atributos, se va a la sección de relaciones entre los atributos. Entonces acá aparecen todos los atributos y lo que hace uno es ir asignando digamos, de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, acá tenemos producto, tenemos nombre de producto y tenemos familia en los atributos que están disponibles en esa dimensión. Entonces, bueno, acá lo que uno debería decir es que el nombre del producto, digamos, de una forma larga, el producto con detalle largo, va a pertenecer a familia, y producto, que es la llave y es el código, va a pertenecer a producto nombre. O uno crea esa relación. Entonces, esa es la forma de crear la relación, simplemente arrastrar del nivel inferior al nivel superior, y de esta forma uno crea las relaciones. Una vez que estén relacionados los atributos de una dimensión, si ustedes regresan a la parte de creación de la jerarquía, van a ver que ya no está el warning que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Entonces ya la herramienta, digámoslo así, conoce cómo relacionar los atributos de esta jerarquía. Eso es para una jerarquía. Recuerden que aquí teníamos dos jerarquías, entonces voy a crear otra jerarquía donde igual el top sea la familia, ¿ok? Y después está el nombre largo. No sé si recuerdan nuestros datos, ¿verdad? Que los productos tenían la tabla de dimensión de producto tenía, bueno, voy a explorarlos acá.
para que vean cómo era. Estoy explorando acá la dimensión de producto. Recuerden que esos eran los campos. En el código producto había una columna de producto y había un detalle, una descripción, digamos, más larga o más amplia del producto y la familia. Entonces, eso es las jerarquías que estoy creando, perdón, familia con producto y familia con producto nombre largo. La información y las vistas son de la información van a ser las mismas, simplemente con, en este caso, etiquetas distintas para los productos. Entonces, bueno, ya esta jerarquía, voy a poner otro nombre. Voy a poner acá, simplemente, productos extendido, digámoslo así. Ok. Voy a guardar. Y voy a procesar esta dimensión de producto. Entonces pueden darle clic derecho y le dan procesar. Eso va a tomar un ratito. Ok, listo. Entonces ya la dimensión está procesada. Y ahora podemos navegar a esa dimensión. Ok, podemos navegar a esa dimensión. Entonces recuerden cómo eran los datos, ¿verdad? Estos son los datos. Ujú. Estos son los datos. Y vamos a explorar la dimensión. Vamos a explorar la dimensión y para eso, acá donde dice browser, vamos a hacer el clic ahí. Y bueno, en este caso hay un detalle default de cómo ver la jerarquía. Recuerde que estamos sobre los atributos de producto. ¿Ok? Estamos sobre los atributos de producto. Esta dimensión de producto. ¿Ok? Entonces uno obviamente no va a ver información de los hechos. Simplemente van a ver el listado de atributos de esa dimensión. Y aquí en la parte de jerarquías, donde dice jerarquía, uno puede seleccionar la forma que uno quiere ver esa dimensión de producto y ya aparecen nuestras jerarquías. Las jerarquías aparecen digamos, con esas pirámides, digamos, con esos triángulos. Y uno puede verlo tanto por las dimensiones, perdón, por las jerarquías que uno haya definido, como por los atributos que pertenecen a la dimensión. Entonces, por ejemplo, acá si uno pone familia, únicamente tenemos dos familias, hipotecario y personal. ¿Ok? Hipotecario y personal. Ujú. Si vemos el detalle por producto, entonces vamos a tener auto, no garantía, terreno y vivienda, que son estos que están acá. Ujú. Y si lo vemos por nombre largo, entonces va a aparecer personal no garantía, vivienda hipotecaria, terreno y vehículos, que serían estos que están acá. ¿Ok? Ahora, ¿cómo ver nuestras jerarquías? Pues simplemente hacemos clic en una jerarquía, ya sea en la familia de producto o lo que tiene los nombres extendidos, digamos que sea esta familia de producto, y ahora van a ver que podemos navegar. Ven, aparece primero la familia y después aparece el producto. Entonces, esto es lo que se permite hacer con las jerarquías y las relaciones. De tal manera que cuando uno vaya a navegar la información, sea más fácil esa navegación. Acá este ejemplo es muy sencillo, ¿no? Estamos hablando de una jerarquía de dos niveles, donde en este ejemplo cada nivel tiene únicamente dos atributos, dos miembros, en este caso. Eso es, digamos, la jerarquía sería miembros. Entonces es muy sencillo, ¿verdad? Pero obviamente uno puede tener dimensiones con muchísimo más miembros, de tal manera que la navegación se simplifica cuando uno tiene una estructura jerárquica y haya definido las relaciones. Entonces esto es lo que permite hacer las jerarquías, ¿no? Entonces, evidentemente la navegación de información va a ser más sencilla, ¿ok? Y obviamente ya toda la lógica de agrupaciones, ahora lo vamos a hacer en el cubo, ya están, digamos, automáticamente creadas, de tal manera que si uno quiere sumarizar la información por familia o por producto, etcétera, automáticamente la herramienta le va a permitir hacer eso. Entonces eso es un poquito, a grosso modo, una creación de una jerarquía de relaciones con la dimensión de producto. Igual, por ejemplo, tenemos la dimensión, llama la dimensión de fecha o de mes. Okay, vamos a ir a esa dimensión. Y en la dimensión, esta es la de corte de mes. Esta dimensión, no recuerdo si la vez anterior hicimos, voy a expandir un poco acá, voy a expandir nuestro Data Source View. No recuerdo si la vez anterior hicimos esta dimensión.
que realmente es un name query. No recuerdo si lo vimos, me parece que sí. Uno puede, a partir de dimensiones y hechos disponibles o generar tablas de una base de datos, uno puede crear, digamos, dimensiones adicionales, como si fuera una vista. En este caso, el concepto se llama name query. ¿Ok? Y ese name query, me parece que sí lo vimos, voy a no vamos a retomarlo. No es más que un SQL, digamos, un SQL específico, donde uno selecciona los atributos y campos que quiera mostrar. En este caso, este naming query que está por acá, voy a darle editarlo. Este fue el name query que hicimos la vez anterior. Y simplemente lo que tiene es seleccionar de nuestra dimensión de fecha únicamente aquellas fechas, o en este caso aquellos registros que sean un fin de mes. Eso fue esa forma que está creada esa dimensión de corte mes, para únicamente extraer de la dimensión de fecha los registros que corresponden a fines de mes. Recuerden que esa dimensión de fecha tiene los registros, su granularidad a nivel de día. Entonces esto es un name query. ¿Okay? Entonces sería como una vista, digamos, desde el punto de vista, si uno quisiera compararlo con los objetos relacionales, sería como una vista sobre una dimensión anteriormente creada. Bueno, esta es otra dimensión entonces que tenemos disponible, y yo lo que hice simplemente fue crear una dimensión, corte mes, asociada con esta tabla, en este caso con ese query de fecha. ¿Okay? Entonces regresemos un poquito a la dimensión. Estos son los atributos que yo seleccioné de esa dimensión. ¿Ok? Está el año, está año, mes, fecha, mes y mes, nombre. ¿Ok? Y simplemente desarrollé una jerarquía que tuviese año y mes. ¿Ok? Entonces quiero ver la información por año y por mes. Las relaciones, si vamos a relaciones, pues sería la relación esperada. Mes pertenece a año. Entonces mes pertenece a año. Y siempre aparece la llave. Esa es una parte importante. Siempre cuando uno está creando las dimensiones, la llave va a ser unos atributos de esa dimensión. Sería como el punto de partida. Si vamos un poquito a la navegación de esa dimensión, podemos navegarla por año mes. Entonces si lo expandimos, utilicemos la jerarquía. ¿Ok? Entonces acá está año mes. Entonces para cada uno de los años, ven que aquí están todos los años disponibles en la dimensión, están los meses. ¿Ok? Regáleme un segundo, un momento. Disculpen, ya regresé por acá. Entonces, si ustedes pueden ver, va a aparecer la dimensión. En este caso estamos hablando de la dimensión de fecha, donde podemos ver tanto los años como los meses de ese año. Entonces, evidentemente vamos a ver un mes por cada uno de los años disponibles en nuestra dimensión de fecha. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué aparece esta forma de esta dimensión? Bueno, esto aparece así porque fueron los atributos que definimos y seleccionamos en nuestra jerarquía, tanto el año como el mes. ¿De acuerdo? La relación es muy importante, es sumamente importante, en el tanto que uno está diciendo que cada uno de sus meses va a pertenecer a un año. De lo contrario, podríamos tener resultados, digamos, no esperados. ¿De acuerdo? Entonces, veamos un poquito otras las dimensiones. Esa sería la dimensión de fecha. Si tiene alguien alguna duda con esa dimensión, por favor me avisan. ¿Ok? Entonces, esto es tanto la dimensión de fecha como la dimensión de producto. Son las que hemos visto.
Veamos un poquito esta dimensión de morosidad, que es un poco lo que tienen que hacer, bueno, esa dimensión tienen que hacer en la tarea número 2. Entonces ahí tienen que desarrollarla. Obviamente yo ya la tengo creada acá y está en función de mi tabla de morosidad. Los atributos que yo seleccioné, bueno, y de hecho están en mi tabla de morosidad, que vamos a verla en detalle. Aquí vamos a mostrarle la dimensión de morosidad. Vamos a verla directamente desde acá, para que vean los datos. Ok, esta es la dimensión de morosidad. Y de una vez aprovecho para decirles que los datos en esa tabla, cuando dice 10 de atraso, en la tabla original, esos 10 de atraso están realmente codificados. De tal manera que 1 corresponde a todas las operaciones que están al día, 2 corresponde a las operaciones que están de 1 a 30 días de atraso, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, esta es la información que aparece en esta columna de morosidad día, sería como aparecen los datos en mi tabla, y yo simplemente los agrupé por ciertos buckets de atraso con estas etiquetas. ¿Okay? Este cero que está acá no le dan caso, ese cero no aplica. 1 sería el día, 2 sería 1.30, 3, 31.60, 4, 61.90 y todo lo demás, cada una categoría que sería 91 más. Esa es mi dimensión de morosidad. ¿Ok? De tal manera que es una dimensión muy simple. Si vamos a ir aquí a la navegación, ¿ok? Realmente nos interesa únicamente este detalle. ¿Ok? Este detalle. Si vemos el detalle a nivel de cada uno de estos elementos, pues va a haber únicamente un elemento, excepto los que dicen 91 más. ¿Ok? Entonces en este caso es una jerarquía muy sencilla. ¿Ok? Y realmente lo que interesa es este nivel de agrupación. ¿Ok? Ese sería otro ejemplo perdón, de una dimensión. Y realmente realmente acá uno en esta dimensión de morosidad no es necesario esa jerarquía. Por ejemplo, si seleccionan acá donde dice morosidad rango, ¿okay? Van a tener todos los elementos que queremos. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Bueno, realmente uno en una dimensión puede ser que no tenga o no sea necesario crear jerarquías y relaciones. Baste simplemente con los elementos que ya uno tiene para mostrar la información. Sí, tengo que hacer un paréntesis acá, pero no vamos a detallar tanto, pero uno sí podría, por ejemplo, crear dimensiones, de tal manera que cuando uno publique o haga público un cubo, uno pueda especificar qué atributos van a estar disponibles para que los usuarios puedan navegarlos. De tal manera que uno, digamos que oculta o encapsula la información de cierta forma y muestra únicamente cierta cantidad de atributos a mostrar. De tal manera que las jerarquías uno podría aprovecharlas para eso, ¿no? De tal manera que los usuarios, obligar a los usuarios a navegar la información únicamente desde cierta perspectiva. ¿Ok? Pero en este caso puntual, uno podría no crear esa jerarquía, dado que hay un atributo que básicamente funciona para el problema, digamos, en particular que estamos analizando. Entonces ya, estas son las dimensiones que hemos creado. Aquí tengo otras dimensiones como rango, monto y demás, que eso también estaba en los scripts que enviamos. Y cuál otra más por está ahí. Este mes básicamente está en función de la dimensión de fecha, es igual, es muy similar a corte de mes. Pero en general, esas serían las dimensiones que vamos a estar viendo inicialmente. ¿Ok? Producto, plazo, rango, monto, fechas y morosidad. Y pues van a tener que también hacerlas para la tarea número 3, como paréntesis. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene alguna duda en la parte de dimensiones. Voy a mostrarles algo que es importante cuando uno crea la dimensión. Voy a buscar tal vez la de fecha. Voy a hacer una que tenga lista. Esta año, mes, nombre. Voy a mostrarles esta, por ejemplo.
Voy a navegar a esta dimensión de mes para el atributo de año, mes, nombre. No sé si esto sería un buen ejemplo. Dame un segundo para buscar un buen ejemplo. Ok, dame un segundo para ver este. Ok, voy a utilizar este de mes. Vamos a ver aquí, vamos a ver mes. Ok, voy a ponerlo como inicialmente hubiera quedado. Vamos a ver. Voy a pasar esta dimensión para ver si me da un error que quiero mostrarles. Ok, excelente. Aquí hice un cambio, bueno, realmente acá estoy un poquito jugando sucio, digamos, porque ya he creado esas dimensiones. Y he evitado ciertos errores que son comunes cuando uno está creando dimensiones y especifica jerarquías. Si uno no especifica jerarquías, esto no pasa, ¿ok? Pero cuando uno crea jerarquías y relaciones, puede que se presenten cierto tipo de problemas. Y por ejemplo, este es uno de ellos. Ese sería, digamos, como el caso inicial. Si cuando uno está creando la jerarquía y no ha hecho ciertas cosas, esto es lo que va a aparecer. Y les va a aparecer este error. Y lo que dice es que hay atributos o llaves duplicadas cuando uno está procesando la columna mes de la tabla de fecha. ¿Por qué pasa esto? Porque la tabla de dimensión fecha, voy a navegarlas acá, voy a explorarla acá. La columna de mes, que es esta, okay. Este es el mes, okay. Cuando uno está creando la jerarquía, si define relaciones, uno dice que un mes pertenece a un año, ¿cierto? Lo que pasa es que si uno ve la tabla de datos como tal, uno va a encontrar un montón de meses, ¿no?, repetidos. Evidentemente este mes 1 corresponde a enero, pero van a haber otros eneros de otros años, de otros años. Entonces voy a bajar aquí. Entonces, por ejemplo, acá está otro enero, pero ya este es de 2001, ¿verdad? El primero era 2000, no 2001. Entonces, cuando uno está creando relaciones y jerarquías, y uno simplemente dice que el mes pertenece al año y no crea otras cosas, les va a generar un error. El error que estaba en la ventanita esa que creo que ya cerré, que lo que dice es que hay duplicados. ¿Qué son esos duplicados? ¿Cómo se interpretan? Bueno, lo que pasa es que cuando uno está creando o la herramienta está procesando las tablas de fechas, de dimensión, en este caso de fecha, no sabe ese mes 1 a cuál mes asignárselo, perdón, a qué año asignárselo, porque hay varias relaciones. Entonces, de tal manera que cuando uno está creando los atributos, tienes que especificar, digamos, como una relación, o una relación adicional eh, que defina cómo relacionar los valores de esos datos. Entonces, si seleccionamos el campo de mes, voy a procesarla de nuevo para que vean el problema. Voy a procesarla de nuevo para que vean el error que dice. Porque fijo se lo van a encontrar cuando estén creándola. Y es muy explícito, ¿verdad? Es muy explícito. Dice que hay una duplicación de llaves para la columna mes de la dimensión fecha. La columna mes. Ven que aquí dice la columna mes. ¿Ok? Entonces, el problema es de la columna mes. Es esta que está acá. De nuevo, ¿por qué? Porque hay varios meses asignados a años y no sabe, no hay una relación única, digamos, de mes a año. Entonces, ¿cómo uno resuelve ese problema? Bueno, ese problema se resuelve muy fácil. Uno tiene que ir a la parte de propiedades del atributo que le está dando el problema, en este caso mes, y hay dos campos fundamentales, que son
las llaves y los nombres de esa columna. Entonces, de tal manera que uno puede decir que el mes, la llave para identificar un mes, no es únicamente el mes, sino que también es el año. Entonces acá uno puede hacer clic en este botoncito de 3 puntos para definir cuál es la llave única para identificar un mes. ¿Okay? De tal manera que enero corresponde a distintos años y uno puede decir, la llave va a ser el año y el mes. ¿Okay? Entonces ya cada uno está definiendo, digamos, una forma única de identificar cada uno de los atributos. Esta parte es importante cuando uno crea las jerarquías y relaciones. Si no las crea no hay ningún problema. ¿Okay? Pero si uno crea jerarquías hay que hacer esto. De esta manera que ya tenemos acá un conjunto de llaves que me identifican de manera única un elemento. ¿Okay? Esta parte es importante. Ahora, si lo ejecutan únicamente así, voy a hacerlo para que vean qué pasa. Si únicamente cambian la llave, ven que también dice otro error. Bueno, acá lo que pasa es que cuando uno crea una llave de múltiples elementos, hay que especificar cuál va a ser la o las columnas que me van a dar el valor, o sea, la etiqueta para ese campo, ¿verdad? Porque ¿cuál voy a utilizar? ¿Voy a utilizar el año, voy a utilizar el mes o qué voy a utilizar? De tal manera que yo aquí puedo utilizar una columna que sea, por ejemplo, año-mes, ¿verdad? Año-mes, que los pegue juntos, ¿verdad? O sea, que los una. Y esta va a ser la etiqueta que voy a mostrar. Entonces vean qué interesante. Estoy utilizando un atributo que se llama mes en esta jerarquía. Tengo que definir una relación que la haga única, que en este caso sería año-mes. Y estoy utilizando otro atributo de esa dimensión para poder mostrar los valores. Año-mes. ¿Ok? Puedo utilizar este, puedo utilizar otro. ¿Verdad? Puedo utilizar otro. Pero en este caso el que tiene sentido es uno de estos, o por ejemplo año-mes-nombre. Entonces voy a utilizar año-mes. ¿Ok? Bueno, voy a utilizar otro para que vean qué pasa. Voy a utilizar únicamente mes-nombre. Mes-nombre, para que vean qué pasa. Entonces ya acá, este error no debería haber problema, ¿verdad? Porque ya le definí un nombre. Después, la parte de duplicado no debería haber problema porque ya definí una manera única de identificarlo. Ven que no hay problema. Y voy a explorarlo para que vean cómo se ve. Entonces voy a darle aquí, refrescar. Y vean lo que pasa, ¿verdad? Como yo especifiqué que el nombre, eh, la columna que me va a dar el nombre, o sea, los valores de ese atributo era el mes nombre, entonces va a tener un montón de abriles, ¿verdad? Un montón de abriles, un montón de agostos, etcétera. Lo cual, digamos que no es lo deseable. Entonces uno podría decir, no, bueno, no, el atributo que yo quiero que me dé el valor de la etiqueta de ese atributo va a ser otro, no va a ser, digamos, uno que sea el año mes, ¿ok? El año mes, que ese sí es único, tiene sentido. Entonces voy a procesarlo. Voy a procesarlo. Por favor, si alguien tiene una duda, por favor, ahí me avisan. Ok, ya lo procesé. Voy a darle aquí refrescar. Ven, entonces, por ejemplo, ya que cambié el atributo. Entonces acá, esa columna en particular, ¿verdad? Este es el formato. 2001. ¿Verdad? O sea, el enero de 2000, y así sucesivamente. Entonces ya van a ver elementos, digamos, ya uno los va a poder leer apropiadamente. Únicamente van a ver 2008-01, 2008-02, etcétera. Entonces primero está el año y después está el mes. Entonces esta parte es importante cuando uno crea jerarquías y relaciones. Hay que tener cuidado en la forma de uno, relacionar los elementos de tal manera que sean únicos. Y dos, y esto es muy importante, qué etiqueta o qué atributo voy a utilizar para poder mostrar a los usuarios los valores, ¿verdad? Dependiendo de la forma en que uno seleccione esto, puede ser que pierda un poco de sentido la forma en que se visualiza la información, de tal manera que nuestro proyecto puede no ser exitoso simplemente porque uno no está explicando la información apropiadamente. ¿Okay? Entonces, recapitulando, la parte de jerarquías y relaciones son fundamentales si uno quiere dar más herramientas de cómo navegar la información. No obstante, si uno las crea, hay que prestar atención a ciertos detalles, por ejemplo, de hacer únicos los elementos de la jerarquía. Muy importante crear las relaciones de los elementos de esa jerarquía.
y escoger apropiadamente las etiquetas que vamos a mostrarle a los usuarios. Y adicionalmente, bueno, lo que no vamos a ver, uno podría delimitar la información que un usuario va a ver en el cubo, restringiendo los tributos y o jerarquías que uno quiere que sean disponibles a sus usuarios. ¿Ok? Entonces eso sería la parte de jerarquías y relaciones para la creación de cubos. ¿Ok? Vimos algunas dimensiones y vamos ahora a entrar de lleno en la creación de los cubos. Aquí tengo un cubo creado. Voy a hacer aquí un nuevo cubo nada más para que vean cómo se ve. Es igual como todo es un wizard, simplemente le dan clic derecho, nuevo cubo, next. En este caso vamos a utilizar nuestras tablas ya existentes. Ok, y lo primero que hay que seleccionar, lo primero que hay que seleccionar es nuestra tabla de hechos. Ok, nuestra tabla de hechos. Esto es lo primero que tienen que hacer. ¿Por qué la tabla de hechos? Bueno, porque la tabla de hechos va a definir cuáles son las dimensiones relacionadas con esa tabla de hechos y cuáles son las medidas que vamos a estar utilizando y mostrando a los usuarios. ¿Okay? Entonces, en este caso, mi tabla de hechos, yo ya la había renombrado, se llama créditos. En la base de datos se llama FAC créditos. ¿Ok? Pero se llama créditos. En este caso, le damos Next. ¿Ok? Lo siguiente que hay que especificar es qué métricas van a estar disponibles en el cubo. Eso es importante. Cuando uno crea un cubo, uno puede seleccionar una o múltiples métricas que quieran estar disponibles para los usuarios. ¿Okay? Evidentemente hay que seleccionar los elementos apropiados, ¿verdad? Por ejemplo, la llave. Bueno, aquí aparece una porque yo no tengo relacionada la dimensión de cliente a la tabla de hechos. Entonces aparece el atributo como si fuese uno, no es cierto. ¿Ok? Después, por ejemplo, acá tengo el número de préstamo. Que recuerden que era una dimensión degenerada para poder adicionar posteriormente, si fuera el caso, más dimensiones. Esta no la voy a seleccionar. ¿Ok? El plazo lo tengo acá como un valor. En el caso que quisiera, por ejemplo, sacar plazos por medio y demás, para este ejemplo no lo haría. Y puedo dejar las demás. La cantidad de días de atraso, bueno, esto tampoco voy a seleccionar. El monto original, el saldo como porcentaje de la cantidad de créditos. Esas son las medidas que yo voy a dar disponibles en el cubo. ¿Ok? Y lo que sigue son las dimensiones que yo quiero utilizar en el cubo. Esa otra parte también es muy importante y es súper importante a la hora de diseñar un cubo. Uno puede crear un cubo con todas las dimensiones disponibles en la base de datos, lo cual no necesariamente es la forma más inteligente de hacerlo. ¿Por qué? Porque uno podía, digamos, sobrecargar la forma en que uno puede navegar la información, de tal manera que el usuario se pierde en cómo segregar la información, cómo navegarla. Ok, entonces esa parte también es crítica, pero está un poco más a la hora relacionados con el diseño como tal del cubo, más que con la creación desde un punto de vista técnico del cubo. Pero es algo que hay que tener presente. Ok, entonces digamos que vamos a mencionar todas. Ok, o sí, bueno, digamos que tal vez esta no, digamos, el rango monto. Y esta no. Aquí seleccionamos esta otra. Ok. Y acá simplemente es el nombre del cubo. Esta parte es importante. Este nombre del cubo que estamos dando acá va a ser pues el cubo lab, ¿no? Que va a estar disponible. Vamos a regresar aquí al Management Studio. Que va a estar disponible en la parte de bases de datos. ¿Ok? Va a ser como una base de datos acá. ¿Ok? En este caso mi proyecto creo que este era mi proyecto y aquí va a crear como otro cubo más de esta base de datos multidimensional. ¿Ok? Vamos a crearlo. Vamos a ponerle cubo prueba. Realmente es muy sencillo, crear un cubo. Si se tiene hechas las dimensiones, crear el cubo es, digamos, lo más simple. Finish. ¿Ok? Ya que está cubo prueba, voy a procesarlo. Ahora vean que toda la parte de jerarquías, vamos a ver esto, la parte de jerarquías y relaciones y demás, ¿verdad? Las hice independientemente del cubo.
Esta parte es importante, ¿verdad? Esta parte de dimensiones aplica para todos los cubos de este proyecto. ¿Ok? O incluso uno podría compartir dimensiones, pero bueno, es otro tema. Pero esa parte es importante, ¿verdad? La forma que uno parametriza las dimensiones va a ser para todos los cubos disponibles. ¿Ok? Entonces acá está cubo prueba. Entonces si van a Management Studio, vamos a refrescar esto. Ya que está cubo prueba, ven. Entonces las medidas van a ser las medidas que especificamos de créditos. Hay otras cosas, bueno, de particiones y demás que no vamos a ver en detalle. Y acá están todas las dimensiones disponibles en esta base de datos multidimensional. Entonces regresamos acá. Así es como se crea un cubo, así de fácil. ¿Ok? Ahora uno ya puede hacer cosas más interesantes con el cubo. Vamos a ver este que ya está creado y yo he hecho varias cosas acá. Entonces lo primero que uno ve es la estructura del cubo. Este sería el cubo. ¿Ok? La parte inicial o parte central serían todas las en este caso, dimensiones disponibles sobre ese cubo. La parte aquí superior izquierda están todas las métricas, o las medidas, o sea, los hechos disponibles en ese cubo en función de lo que especificamos. Y acá están todas las dimensiones de ese cubo. ¿Ok? Están todas las dimensiones de ese cubo. Fíjense que hay más dimensiones porque, bueno, yo ya lo había hecho y lo he hecho con más dimensiones. ¿Ok? Entonces, esta parte simplemente es para ver cómo está estructurado el cubo. Voy a ir a esta otra parte del uso de las dimensiones, que es sumamente importante. ¿Ok? Sumamente importante. Yo tengo aquí en este cubo, en este proyecto, tengo varias dimensiones. Tengo producto, tengo plazo, rango monto, mes, corte de mes y morosidad. Entonces acá tengo todas estas. Pero cuando hice ese cubo, adicionalmente agregué dos dimensiones adicionales. Uno puede agregarlas acá, simplemente clic derecho y selecciona una de las dimensiones disponibles, que sería, digamos, producto. Entonces ya aparece otra vez producto. ¿Ok? Así se agregan las dimensiones al cubo ya creado. Voy a quitarlo eso. ¿Ok? De tal manera que yo agregué las mismas, más dos dimensiones más. Fecha de vencimiento, que creo que era también parte de la tarea 2, y fecha inicial. ¿Ok? Esas son, no sé si recuerdan, atributos disponibles en mi tabla de créditos, que lo que me caracterizaban eran las fechas de vencimientos y de inicio de los créditos, efectivamente. Ahora bien, yo esos atributos son fechas, de tal manera que yo podría reutilizar mi dimensión de fecha de la bodega de datos para almacenar esa información y crear las llaves hacia la tabla de hechos. De tal manera que yo no tengo que hacer, digamos, múltiples dimensiones. Acá en esta carpetita de dimensiones no tengo que hacer varias dimensiones para esas fechas. Simplemente las reutilizo. Reutilizo mi dimensión de fecha. Aquí está, mi dimensión de fecha. ¿Ok? Y de tal manera que yo solo tengo que hacer una dimensión. Ahora bien, y esto era lo que yo mencioné creo que fue en la clase 1, clase 2, relacionado con dimensiones que jugaban varios roles, o el role playing dimensions. ¿Ok? Entonces, de tal manera que esta dimensión de fecha puede jugar varios roles. En este caso juega el rol del corte de mes de los datos, de la fecha inicial de los datos y la fecha de vencimiento de los datos. Pero una parte importante es cómo uno relaciona esta dimensión con mi tabla de hechos. ¿Ok? Cuando uno crea dimensiones que juegan múltiples roles, en esta sección de uso hay que especificar, qué llaves vamos a utilizar. Esa parte es fundamental. Entonces tienen que ir a hacer clic acá donde está esta opción. Les va a aparecer esto. Va a aparecer este diálogo. Y acá lo que dice es cómo relacionar mi dimensión de fecha, esta, ¿ok? Con mi tabla de hechos. Que este era el nombre de la que estoy utilizando. ¿Ok? ¿Y cómo la relaciono? Bueno, en este caso estoy hablando de la dimensión de fecha de vencimiento, ¿ok? Del atributo fecha de vencimiento, de tal manera que tengo que relacionar mi columna
de la dimensión de fecha, de la llave subordinada, ¿ok? que la llave subordinada en la dimensión de fecha, con la columna apropiada de la tabla de hechos. ¿Y cuál es la columna apropiada? Bueno, en este caso, fecha de vencimiento. ¿Ok? Porque en mi tabla de hechos yo voy a tener múltiples llaves hacia la tabla de fechas, ¿no? Voy a tener fecha de vencimiento, fecha inicial y fecha como tal. Entonces acá tengo que seleccionar la fecha apropiada. Esta parte es importante. ¿Ok? De igual manera, fecha inicial, ¿verdad? Fecha inicial va a ser fecha SK de la dimensión de fecha, pero la tabla de hechos va a estar relacionada con fecha inicial. ¿De acuerdo? Si vamos a mes, igual. Fecha, en este caso con mes FK. Y corte de mes, en este caso es igual. Recuerden que corte de mes es una dimensión que creamos a partir de un name query, o sea, con una vista, digámoslo así. Y en este caso se llamaba igual. Realmente es el mismo. Acá solo mes y corte de mes es la misma dimensión. De hecho, podría eliminar una de ellas. Entonces, este es el primer paso, digamos, de configuración cuando uno crea un cubo. Y ese cubo tiene dimensiones que juegan múltiples roles. Esa parte es fundamental. ¿Ok? Entonces, antes de continuar con la parte de calculations y KPIs o KPIs, que son las dos cosas que vamos a ver adicionalmente hoy, vamos a navegar el cubo para que vean cómo se ve el cubo desde este ambiente de SQL Server, que al final de cuentas es lo que nos interesa, crear cubos. Vamos a ir aquí a Browser, vamos a darle reconectar, bueno, voy a reprocesarlo porque he hecho algunos cambios. Voy a reprocesarlo. Vamos a procesar ese cubito. Ok, vamos a acabar de conectar. Y esta es la forma de navegar el cubo. Esta forma la verdad a mí no me gusta mucho. Las versiones anteriores era un poco distinta, pero bueno, ni modo. Así es la forma de navegar el cubo en esta versión de 2012. Entonces uno puede seleccionar cuáles son las métricas que quiere explorar y las dimensiones. Entonces, qué sé yo, digamos, vamos a seleccionar los datos, vamos a ver los datos por producto, vamos a verlo por familia de producto, ¿ok? Por familia de producto, y vamos a ver los saldos de la cartera por producto, que es el que está acá, entonces no me lo arrastran, y así se navega el cubo. La verdad, las versiones anteriores, digamos, tenían una navegación un poquito más interesante, más bonita. Pero bueno, esto es lo que da la herramienta. Ustedes pueden poner filtros, digamos, acá están los saldos de la cartera por producto y familia. Esta herramienta no da, digamos, las funcionalidades de expander y contraer las jerarquías. No sé por qué no lo hicieron, pero bueno, así es. Y uno puede seleccionar, por ejemplo, filtros, qué sé yo, la fecha de corte de los datos. Entonces, digamos, el año y el mes. Vamos a seleccionarlo aquí. Que el año y el mes sean, creo que era 2013. 2013, enero, creo que eran unos datos. Que si eso eran unos datos, sí. Okay. Y aquí están. Si ustedes lo arrastran, por ejemplo, si le quitan ese filtro, quitemos ese filtro. Ok, ahí está todo. Y pueden también poner acá el año o el mes, digamos mes. Ok. Entonces en este caso únicamente tenemos 3 meses, ¿verdad? Y eran todos del 2013. Entonces acá, bueno, acá no importa el año, que no aparezca el año, porque sabemos que solo estamos hablando del 2013, ¿verdad? O pueden poner acá, filtrar el año acá, ¿ok? Y únicamente poner acá el 2013, por ejemplo, ¿ok? Obviamente van a ser los mismos datos, evidentemente, ¿ok? Entonces esta es la forma de navegar los cubos. Uno puede darle formato a estos números, uno puede darle formato a estos números, y eso ¿dónde se hace? Esto se hace acá, en la parte de propiedades de cada una de las medidas. Uno selecciona una propiedad, perdón, una medida, o sea, un hecho. Y en la parte de propiedades,
Bueno, pero vamos a la parte de diseño, que estamos explorándolo. Uno puede cambiar el formato de esto, es decir, que aparezcan decimales o que aparezca con formato de moneda. Entonces vamos aquí a la estructura del cubo, saldo. ¿Ok? Entonces acá está, por ejemplo, donde está el formato. ¿Ok? Bueno, aquí así. Donde está el formato, este, uno puede cambiar el formato del texto que quiere que aparezca. Entonces ya que hay unos, ya que hay algunos, digamos, por defecto, pero uno también lo puede poner, esto es editable, ¿verdad? Esto es editable, digamos. ¿Ok? Este campo es editable. Ven, es editable. ¿Ok? Ese campillo es editable. Pueden seleccionarlo. Bueno, pero pueden poner moneda. Tenemos que sea moneda. ¿Ok? Obviamente va a agarrar la del sistema, ¿verdad? Está por default. Entonces le dan procesar. Siempre tienen que darle procesar, ¿verdad? Ok, le damos ejecutar a esto. Listo. Este cubo obviamente es muy rápido, ¿verdad? Porque son muy poquitos datos, hay pocas dimensiones. Pero bueno, en la práctica eso es otra cosa. ¿Ok? Entonces aquí está el cubo. Vamos a darle refrescar. Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, esto es un problema, ¿verdad? Que les quita todo. Por eso no me gusta mucho esta forma de verlo. Pongamos acá el saldo. Pongamos de nuevo el producto. Bueno, plazo en años, digamos. Ahí están todos. Y ven que acá no cambia el formato. Entonces, es un problemilla. Un problemilla con esta herramienta que no lo muestra. Entonces, ¿qué hago yo, digamos, para mostrarles a ustedes? Entonces, yo lo hago acá. Este es un Excel. La otra semana vamos a ver cómo crear reportes y demás, utilizando cubos. En este caso es un cubo, bueno, sí, es un reporte que se pega al cubito. Voy a quitar el año mes. Voy a poner acá únicamente el producto. ¿Ok? Y acá, bueno, ven que sí aparece ya aquí la moneda. Ven, acá está la moneda, perdón, o sea, el formato moneda. En este caso, bueno, el formato que yo tengo más de $, pero bueno, eso también se puede cambiar. Entonces acá sí aparece. Y la navegación en Excel sí es, digamos, más bonito, más elegante, porque usted puede navegar las jerarquías, puede expandirlas y contraerlas. ¿Ok? Entonces, acá uno sí, digamos, corrobora que los cambios en formato, inclusive colores, que ahorita lo vamos a ver, sí funciona. Esto sí funciona. Voy a poner aquí, por ejemplo, otro que me interesa, que es el año. Ok. Quiero mostrarle otros. Este no me gusta ese. Tal vez este. Tenemos este. Quiero mostrarles uno que se vea los colores bonitos. Vamos con velocidad. Aunque esto no tiene mucho sentido, pero bueno. Voy a ponerle morosidad aquí. ¿Ok? Voy a quitarle el salto. Bueno, bueno, no es lo que yo quería, pero bueno, no importa. Ok, entonces acá en Excel uno se puede ver los cambios en los formatos, colores y demás. Que era lo que quería mostrarles, que sí funciona a la hora de uno cambiar el formato desde la herramienta. Pero lamentablemente en la herramienta, no sé por qué, acá no funciona eso. Que no funciona, es como una pulguilla. No lo han cambiado. Entonces, esa es la forma de que uno navega los cubos, ¿ok? Recuerden que el momento de crear los, los hechos es cuando uno lo está sacando el cubo como tal. Las dimensiones uno puede agregar o eliminar dimensiones. Ujú. Cómo navegar el cubo está en función de cómo uno parametrizó las dimensiones. Y uno sí puede dar formato a los hechos que uno va a mostrar en el cubo.
¿Ok? Entonces esa es la parte de navegación del cubo. Ya para terminar voy a mostrarles dos conceptos adicionales, que es crear nuevos hechos, o que se llaman miembros calculados, a partir de los ya existentes, y crear KPIs. ¿Ok? Entonces ya que tengo unos, voy a mostrarles cómo crear hechos nuevos. Entonces, en esta cejilla que está acá, que dice calculations, ¿ok? Es donde uno crea nuevos hechos. ¿Cómo se crea un nuevo hecho? Bueno, un nuevo hecho se crea muy sencillo. Uno simplemente da clic derecho y le dice nuevo miembro calculado. Esto que está acá es un nombre, nada más. Esto es un nombre. eh, lo que sigue es poner digamos, la sintaxis que va a definir, o la lógica que va a definir a ese miembro. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a mostrarles uno, porque esta parte es un poquito más complicada. Y voy a mostrarle un miembro que calcule, por ejemplo, tal vez este sea útil. Este sea útil. Dame un segundo para chequear una cosa. Bueno, ok. ¿Cómo creo un nuevo hecho? Bueno, como les dije, simplemente es clic derecho y nuevo miembro. Voy a cerrar un poquito esto para limpiar mi ambiente de desarrollo. Cerrar esto. Cerrar esto. Ok. Entonces simplemente le dan clic derecho, nuevo miembro. Ok. Entonces ponen acá el nombre que ustedes quieran. Eso es una etiqueta cualquiera, digamos, como morosidad, etcétera. ¿Ok? Y lo que está acá en la expresión es la lógica que va a dar origen a ese miembro. Ahora, no voy a andar mucho en esto, simplemente voy a decirles que acá se pone la lógica. Les voy a mostrarles unos ejemplos. ¿Por qué no voy a andar mucho en esto? Bueno, la forma que uno crea las expresiones es con un lenguaje particular de navegación de cubos que se llama MDX o MDX. Es un lenguaje particular para poder navegar cubos. No vamos a andar en detalle en esto porque pues no nos alcanzaría esta ni la otra clase para detallar en eso. Hay muchas formas de navegar los cubos, digamos, la lógica es muy distinta, no únicamente como SQL, como el SQL que uno conoce. Hay muchas más funciones eh, que permiten hacer cosas interesantes, como por ejemplo, ¿cuál es el saldo, por ejemplo, eh, de un periodo anterior? Recuerden que mis datos de la cartera de crédito básicamente son saldos por producto en una fecha dada. ¿Ok? Yo podría querer, por ejemplo, saber cuál es el saldo de ese mismo producto, o sea, de esa misma cartera, un mes atrás, o 12 meses atrás, o sea, un año, con el cual yo puedo calcular un crecimiento anual, o un crecimiento trimestral, o un crecimiento anual, o un crecimiento diario, por ejemplo, si mis datos fueran diarios, etcétera. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo, realmente es muy sencillo crear ese tipo de, digamos, de nuevos hechos con por medio de cubos y por medio de MDX. En este caso estoy mostrando un ejemplo, que es cómo calcular el saldo anterior de la cartera de créditos. ¿Ok? Entonces, simplemente me interesa saber cuál fue el saldo hace un mes atrás. Le puse este nombre, saldo anterior, y esta es la lógica, esta es la expresión que me da vida a ese saldo, perdón, a ese nuevo hecho. ¿Y cómo se interpreta esto? Bueno, estos MDX de la sintaxis es muy particular, y acá lo que uno especifica son varias cosas. Son las dimensiones, o más bien los miembros de las dimensiones que interesan, y la medida o el hecho, la métrica que interesa, que separados por coma. No voy a andar mucho en esto, pero bueno. Entonces acá básicamente es la medida o el hecho, ¿ok? Que quiero extraer. Recuerden que los hechos tienen que estar creados a partir de nuevos hechos, ¿verdad? Y la lógica para poder jugar con las dimensiones. Acá especifica una dimensión, pero ustedes pueden especificar más dimensiones dependiendo de lo que crean. Entonces, ¿cómo se lee esto? Bueno, deme el saldo
¿ok? Deme el saldo de mi dimensión de fecha con un rezago, es un lag, o sea, un rezago de 1. ¿Ok? Esta dimensión de corte de mes lo que tiene son meses. De tal manera que un rezago de 1 es un mes. ¿Ok? Esta fecha, dimensión de fecha, el atributo, la definición de la definición de esa dimensión está en función de año-mes. De tal manera que un rezago de 1 sería un mes anterior. ¿Ok? Evidentemente, la lógica es saber que de enero pasa a diciembre, todo eso es automático, ¿verdad? Eso no hay por qué, no hay por qué digamos, agregar más lógica. Simplemente hay que especificar en este caso un rezago de 1 mes. Entonces, con esta expresión de MDX, yo voy a obtener el saldo anterior de la cartera de crédito. Y esto es un nuevo hecho calculado. Así se crean. Eso es un ejemplo. ¿Ok? Esto es un ejemplo. Esta morosidad voy a eliminarla porque no hice nada con ella. ¿Ok? Otro hecho calculado, por ejemplo. Aquí tengo el saldo en morosidad que no voy a detallarlo ahorita. Pero digamos quiero calcular un ratio, o sea, una proporción, una razón que me diga cuánto de mi cartera está morosa. ¿Ok? Lo que usualmente se conoce como delincuencia o delinquency en esto de crédito. ¿Ok? Entonces simplemente es cuánto de mi total de saldo de la cartera está moroso. Entonces la definición de morosidad puede cambiar dependiendo de la lógica del negocio, etcétera, pero bueno, digamos con 10 de atraso, cierta cantidad de atraso. Entonces eso es muy simple, esa métrica es más sencilla, ¿verdad? Estoy en la misma dimensión, me refiero en el mismo tiempo, en los mismos productos, y simplemente lo que hago es dividir el total de saldo moroso por el total del saldo. Y lo pongo como porcentaje. De una vez acá le estoy diciendo que va a ser un porcentaje. ¿Ok? Un porcentaje. ¿Ok? Entonces, esto es otro ejemplo de morosidad. Ahora, ¿cómo calcular este saldo moroso? Bueno, este cálculo moroso es un poquito más complejo. Si voy aquí a este nuevo hecho calculado, que es el saldo moroso, aquí estoy sumando todos los datos, no sé si todos los saldos, vean que estoy sumando todos los saldos de los elementos de la dimensión de morosidad que correspondan a algo moroso. Entonces, eso es lo que dice todo este código que está acá. Aquí estoy sumando todos los elementos de la dimensión de morosidad que corresponden a elementos morosos. Y estoy sumando el saldo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es esta cosa que está acá? Dice all children, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, voy a ir a la dimensión de morosidad un segundo. Dimensión de morosidad. Y voy a explorarla. Y voy a explorarla por morosidad día. ¿Ok? No, era esta. Era esta, ¿ok? Esa dimensión tiene 5 atributos, perdón, 5 miembros. Los dos primeros, que son al día y 1 a 30, son no morosos y todo lo demás es moroso. ¿Okay? Esta es mi definición de morosidad, que sean 30 o más días, 31 o más días de morosidad. Y entonces la lógica que está acá es esa. ¿Ok? Sume todos los miembros de la dimensión de morosidad, excepto, aquí está un excepto 1 y 2, de tal manera que obtengo todos los elementos que son morosos. No, como digo, no voy a detallar mucho en esto de DMX, la sintaxis es particular. Hay que conocer un poquito cómo navegar en DMX, perdón, MDX, las dimensiones y sus miembros. Pero bueno, la cosa es que lo que quiero mostrarles es que uno puede hacer cosas más complejas para la creación de nuevos hechos, ¿ok? Y puede navegar el cubo de distintas formas. En este caso, seleccionando atributos o por miembros específicos, o por ejemplo, teniendo retrasos o lags de los datos para extraer cierta información que nos interesa. ¿Ok? Uno puede, por ejemplo, darle formatos a los datos. Uno, por ejemplo, puede, aquí donde está el numeroso, uno puede definir reglas para que coloree o cambie, o cambie la fuente, por ejemplo, de ese nuevo hecho en función de una regla. Que en este caso, por ejemplo, es muy simple. Si el saldo moroso, estoy aquí en saldo moroso, okay. Si el saldo es mayor que cero, el saldo moroso es mayor que cero, entonces va a poner eso en rojo, si no lo va a poner en negro. ¿Okay?
Estos colores no tienen que preocuparse por los colores. Acá simplemente selecciona acá la paleta de colores y seleccionan el color que quieran y listo. Entonces uno puede definir formatos sobre los hechos. Puede crear hechos y esos hechos están en función de una expresión de MDX, que es un lenguaje, digamos, específico para consultar cubos. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuevos hechos. Tenemos morosidad, tenemos saldo moroso y saldo anterior. De tal manera que yo puedo utilizar esos nuevos hechos en mi cubo. Voy a ir al Excel, que se ve más bonito. Entonces voy a quitar, voy a mostrarles, bueno, aquí está el saldo moroso. ¿Ok? Entonces ven, esa es la cantidad de saldo por producto que está moroso. Puedo especificar acá, por ejemplo, mis fechas de los datos. Voy a poner un filtro simplemente para seleccionar un corte de mes, no todos. Digamos, era el de enero. Entonces, aquí está únicamente la cartera con corte de enero. Entonces, este es el saldo moroso en monto de esa cartera. Y yo puedo poner el porcentaje. Ok, ¿dónde está aquí el porcentaje? La morosidad. ¿Cómo se llamaba? Aquí está morosidad. Déjenme correr el cubo. Déjenme procesar el cubo para ver. Vamos a procesar este cubito. Aunque creo que algo quité. Y en algún lado le quité alguna coma. Vamos a ver en cuál de todo fue. Creo que eso está bien. Está bien. Voy a haber modificado en un segundo para ver cuál modifiqué. No veo dónde está el error. Ok. Vamos a procesarlo de nuevo. Yo cuando eliminé uno de esos, no, como de los que estaba haciendo, parece que no se eliminó bien. Uno puede ver acá, eso fue lo que hice, ver acá el código, digamos, uno puede crear los hechos calculados a puro código, que es de MX, perdón, MDX, pero puede también verlo visual. Entonces, bueno, ya corrió el cubo, ya está bien procesado. Vamos a darle a autorizar a esto. Y esta velocidad, no sé por qué no está funcionando. Bueno, después veo por qué no funciona la morosidad. Dámoslo directamente aquí a ver si funciona. Ok, los hechos calculados, ustedes creen, obviamente también los pueden navegar desde acá. Vamos a ver cualquiera.
A ver si funciona ese nuevo hecho. Ok, bueno, voy a revisar la parte de velocidad y les cuento. A ver cuál es el problemilla que tengo acá. Ok, no, aquí está. Ven, hay un problema, un dedazo ahí. No existía ese. De hecho, debió haberme dado un error, pero no sé por qué no lo arrojó. No existía. Una medida que estaba utilizando no existía. Ok, corrámoslo otra vez. ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, ahí me preguntan. Nos acompaña Luis, Manuel, Nelson, Rolando y Vecino. Creo que por ahí vi alguien más, creo que estuvo Yesenia, pero ya se marchó. Ok, veamos ahora sí. Vamos a ver. Veamos el Excel. ¿Qué se me hizo el Excel? Ok, actualicemos esto. Utilicemos morosidad, a ver si nos funciona. Ahí está, ven. A ver si está funcionando. Ahí está funcionando. Esos datos, bueno, son datos ficticios, pero bueno, obviamente las morosidades son un poco altas, ¿verdad? Pero la idea es que querían ejemplificar el concepto de hechos calculados. Entonces ahí está funcionando. Ahí está funcionando. Ok, entonces, esa es la parte de hechos calculados. Hay una parte de MDX para algunas cosas simples, como este ratio es simple, ¿verdad? Esta proporción. No hay mucha ciencia en ella. Pero para ciertas cosas puede ser que se haga complicado, ¿no? Puede ser que haga complicado. Y dependiendo si uno puede, sintácticamente, digamos, puede expresarle el MDX bien, pero puede ser que los resultados no sean los correctos. Ok, entonces para finalizar, veamos otros conceptos que son los KPIs o los Key Performance Indicators, que son muy útiles, ¿verdad? Es básicamente lo que permiten estos elementos es definir pues reglas, ¿no? Reglas que identifiquen si un hecho eh, o dar características a un hecho, por ejemplo, si está creciendo, si está decreciendo, si se mantiene igual, o sea, darle un estado a un hecho en función de una lógica específica. Aquí tengo creado dos, por ejemplo, tengo creado dos KPIs. ¿Cómo se crean los KPIs? Muy sencillos. Clic derecho en la parte de KPIs, New KPI. Le ponen un nombre, ¿ok? Los KPIs tienen varias cosas. Tienen la parte de que define el KPI, que le da un valor, que se llama este Value Expression. Después, una, una meta, lo cual puede ser, digamos, una expresión más compleja, que diga cuál es la meta que quiero llegar a ese KPI. O sea, básicamente es una meta, ¿no? Y ese estado es importante. Ese estado es el que va a definir valores o atributos en función al valor del KPI y que uno puede tener tendencias. Entonces, este estatus pueden verlo como, digamos, como un semáforo o como una bandera rojo, verde, amarillo que dice está bien, está mal, ¿ok? O está Bueno, igual. Sí, perdón. Ok, este estado básicamente se lo pueden ver como un semáforo, ¿ok? Y este trend que es de tendencia, bueno, es eso, ¿no? Si va creciendo, si va bajando. Este estado puede decirlo, por ejemplo, puede estar en función de la meta que yo estoy definiendo. Si digo que está, no sé, al 50% de la meta, o está sobre la meta, o está muy inferior a la meta, entonces en función de eso, defino mi lógica para asignar, por ejemplo, un semáforo, o en este caso, de estos gráficos, por ejemplo, de dashboards, ¿ok? Hay varios gráficos ya por defecto, ¿ok? Hay shapes, hay semáforos, hay, en este caso, estas señales de, digamos, como de tránsito, hay los típicos gráficos de dashboards, entre otros, ¿ok? La parte de tendencia básicamente son flechas, que se va para arriba, se va para abajo, inclusive caritas. ¿Ok? Voy a mostrarles un ejemplo de cómo se crea un KPI. Voy a eliminar esta KPI primero, ¿ok? Que es ficticio. Entonces voy a mostrarles dos KPIs, uno de morosidad y otro de nivel de salto. El de morosidad es muy sencillo, ¿ok? Voy a medir
mi KPI de morosidad. Recuerden que la morosidad simplemente la definí como la cantidad de saldo moroso por el total de la cartera. Y voy a decir que la morosidad meta va a ser un 30% o un 0.3, que es lo mismo. Esa va a ser mi meta. Va a ser mi meta. Ahora bien, esta meta pues realmente no juega un papel tan especial, sino que toda la lógica en cuanto, digamos, a los colores que uno le va a asignar al KPI y a los indicadores va a estar en la parte de estado o tendencia. Entonces acá está un ejemplo. Acá está un ejemplo de cómo especificar los estados del semáforo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si esa morosidad es vacía, básicamente no ponga nada. ¿Okay? Si la morosidad está superior al 30%, póngalo en rojo. Estoy utilizando un semáforo, ¿verdad? Estoy utilizando un semáforo. Aquí pueden tener ayuda de cómo utilizar estos. Si, por ejemplo, si es menor al 30%, póngalo en verde. Y si exactamente el 30%, digamos, póngalo en amarillo. ¿Okay? Esa es la lógica de del estado de mi KPI. ¿Okay? Acá yo estoy especificando valores muy particulares y definidos. Acá ustedes pueden poner la meta. ¿Okay? Pueden poner la meta que sería KPI Goal. ¿Okay? Pero no voy a detallar, tampoco voy a detallar mucho en la lógica, en la sintaxis de esto. Acá aparece un poquito una ayuda. ¿Okay? Es una ayuda de cómo especificar los estados. No sé por qué está aquí como parpadeando, pero acá le dice cuáles son los valores que debe arrojar esa expresión de MDX para que funcione, en este caso, el traffic light. Acá dice que debe ser valores entre -1 y 1. ¿Ok? Entonces, esto es muy sencillo como uno crea KPIs. ¿Verdad? Es muy sencillo como crea KPIs. Simplemente hay que especificar cuál va a ser la expresión a evaluar. Uno puede poner la meta. Esto lo pueden omitir. Y pueden poner el estado. ¿Okay? ¿Cuál va a ser la lógica que va a definir los valores o los estatus de ese KPI? Y pueden poner o no tendencias. ¿Ok? Básicamente es una regla similar. ¿Ok? Una regla similar en cuanto a -1 y 1. ¿Ok? Entonces voy a mostrarles, eso es cómo se crea el KPI. Esas funciones son funciones de MDX. En este caso lo que está utilizando es cuál es el valor del KPI en ese momento en particular. ¿Ok? ¿Cuál valor del KPI? Bueno, la morosidad que estoy especificando acá. ¿Ok? La morosidad de un producto específico, a un plazo específico. Es decir, dependiendo cómo yo estoy navegando mi cubo, ¿ok? Ese va a ser el elemento que van a ser revisado en el KPI, ¿ok? Ese elemento va a ser revisado en el KPI. Otro ejemplo del nivel de saldo. Acá simplemente estoy poniendo el saldo, ¿sí? Estoy poniendo el saldo, que es lo que voy a evaluar, vean que lo puse meta, ¿ok? Acá estoy poniendo acá como una bandera, en este caso un traffic light, que dependiendo del valor de ese saldo, lo pongo como verde o en rojo, ¿ok? Si sobrepasa este umbral. Y lo que sí agregué acá, sería la parte de una tendencia, ¿ok? La parte de una tendencia, que no lo hice anteriormente. La lógica es similar, ¿ok? La lógica es similar, es MDX, los valores son entre -1 y 1, pero vean qué interesante acá. Acá estoy utilizando el valor del KPI, ¿verdad? El valor del KPI que estoy utilizando, que en este caso sería el saldo, y lo estoy comparando contra el saldo anterior. Recuerdan que ese era un hecho calculado, ¿verdad? En función de un lag de un mes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá lo que estoy diciendo es que si el saldo actual es mayor que el mes anterior, entonces diga que estoy creciendo. Uy, perdón, acá lo moví. Voy a ponerlo aquí. ¿Okay? Si es mayor que el saldo anterior, entonces póngalo en verde, o sea, creciendo. Y si es menor, póngalo que está decreciendo. Entonces acá estoy haciendo una combinación de varias cosas. Estoy utilizando un hecho calculado, comparándolo contra un hecho, digamos, puro, digámoslo así, de la tabla de hechos, y estoy creando un KPI con tendencias. ¿Ok? Un KPI con tendencias. Ese es los KPIs. ¿Ok? Uno puede acá navegarlos un poco, los KPIs.
¿verdad? Entonces acá, bueno, acá no he especificado ninguna dimensión. Entonces acá estará simplemente como el total de la cartera, ¿verdad? El total de la cartera. Aquí vean que no especifica ninguna dimensión. Ustedes pueden especificar las dimensiones que sea, el producto que sea, etcétera. Entonces acá únicamente van a ver el total del KPI de mora, que como es mayor al 30%, entonces está en rojo, ¿verdad? Como el nivel del saldo es este número grandotote, está en verde porque es mayor a los 96.000 que di, y el valor es más grande que el saldo anterior, ¿verdad? Entonces está como que sube. Pues voy a mostrárselos en el Excel para que se vean más interesantes. Y lo bonito de esto es que los KPIs y demás, ustedes los pueden utilizar directamente desde Excel, ¿verdad? Entonces lo hacen una vez en el cubo y todos los usuarios tienen disponibles los KPIs y es muy fácil. Entonces vean acá donde están los KPIs. Eso es en Excel, ¿verdad? Entonces en Excel, cuando uno crea una conexión hacia un cubo o lab en SQL Server, se habilitan un montón de cosas, entre ellas los KPIs. Ok, entonces por ejemplo, yo que voy a ver el KPI, voy a poner varias cosas acá. Voy a poner el saldo. Ujú. Voy a quitar esto. Voy a mostrar el saldo anterior, que era un hecho calculado. Ok, saldo anterior. Y debería mostrar acá un mes. Te voy a mostrar los meses. Voy a mostrar al menos 2 meses porque si no, no me aparece nada. Voy a poner esos dos. Voy a procesar el cubo. Un segundo. Voy a procesar el cubo. Ya está listo el cubo. Voy a agarrar ese cubillo un toque aquí. Eh, voy a mostrar, vamos a ver por producto. Por producto acá. El saldo. Voy a poner el saldo anterior. Y vamos a ver por qué no está funcionando ese saldo. Denme un segundo. ¿Dónde está la fecha? Saldo anterior estoy utilizando corte mes, fecha. Corte mes, fecha. ¿Dónde está corte mes? Aquí está este. Digo porque a veces no funciona esto. Ok, aquí está. Entonces acá está por producto, en este caso la fecha, y el saldo anterior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si solo tengo datos de enero, marzo, febrero y marzo, obviamente en enero no va a haber saldo anterior porque no hay, y va a aparecer un nuevo dato, abril, ¿verdad? Que realmente no están los datos, ¿verdad? Pero si hay un dato anterior para abril, que es el de marzo, entonces ahí aparece. Entonces voy a ponerlo acá, voy a quitar aquí, bueno, simplemente voy a hacerlo bueno, voy a dejarlo a ese nivel, y voy a poner acá también el mes, que era corte de mes, y era fecha. Ok, ahí está el saldo anterior. Ahí está el saldo anterior. Voy a poner, bueno, bajar esos meses, no importa, era para identificarlo. Bueno, puedo ponerlos todos, no importa. Ponerlo todo. Ok, entonces ahí están todos los meses, saldo y saldo anterior. Vean que ese saldo anterior yo no le puse formato, ¿ven? Entonces no aparece bien con el formato bonito. Y voy a poner el KPI. ¿Dónde está el KPI? El KPI de, ¿cuál era? Nivel saldo era. A ver, ¿cómo se llamaba? Sí, nivel saldo. Entonces voy a poner, vean, hay dos cosas, la tendencia y el estado. Voy a poner nada más la tendencia. Entonces vean que interesante. Entonces ya acá
Darle un poquito de formato a eso. Entonces, por ejemplo, acá está el estado. Por ejemplo, veamos, qué sé yo, este producto vivienda. En enero eran 8.80, ¿verdad? Y en febrero eran 6.86, de manera que creció, entonces pues está en rojo. Por el contrario, qué sé yo, este producto que era terreno, en enero estaba en 150 y ahora está en 259, entonces crece. Entonces eso es una forma muy simple de crear indicadores, en este caso KPIs. En este caso estoy viendo la tendencia. Pude haber también puesto el estado del saldo moroso, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Ok. Por ejemplo, ahí está. Ve que acá ni siquiera estoy poniendo el saldo moroso, ¿verdad? Simplemente estoy poniendo el KPI de morosidad, ¿verdad? Entonces, y eso ustedes lo pueden navegar de la forma que quieran, ¿verdad? Entonces, rápidamente pueden ver en este ejemplo ficticio cuáles productos están bajo mi umbral de morosidad o sobre mi umbral de morosidad. Entonces, los usuarios rápidamente pueden verlo sin tener que hacer su propia lógica en el reporte. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? Recordemos un poco, desde que empezamos a hablar de bodegas de datos, pues la idea era tener consistencia y que las métricas o las medidas fueran consistentes a lo largo, por ejemplo, de distintos departamentos. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, lógicas como estas de indicadores directamente en la bodega de datos, en este caso el OLAP, van a asegurarse que la consistencia va a permanecer independientemente del usuario que presenta los reportes. Si utiliza esta información, siempre el indicador de mora, en este caso el KPI de mora, para autos en este mes va a ser verde, ¿ok? Por ejemplo. O para terreno va a ser rojo y la tendencia va a ser crecimiento. ¿Por qué? Porque la lógica del KPI, inclusive el formato de colores y demás, está, digamos, incrustado en el cubo LAP. Entonces, esto es una forma de crear, digamos, consistencia, teniendo la lógica directamente en nuestros cubos LAP. Y la forma de crear los KPIs pues, realmente es sencilla. Es realmente sencilla. Lo único complejo, como ya lo vimos, es la lógica específica de los estatus, dado que se utiliza MDX. Y si uno utiliza hechos calculados, pues es un poquito más compleja la forma de crearlos. Pero bueno, ya eso sería ir en detalle, ir un poquito a profundidad de estudiar un poquito MDX para uno pues ver qué opciones hay y satisfacer la lógica del negocio que uno está atacando. Pero realmente la herramienta es amigable en el sentido de crear KPIs y nuevos hechos, realmente es muy simple. Lo único que uno habría que saber, digámoslo así, es hacer un poquito de MDX para crearlos. Y uno puede hacer cosas muy interesantes, por ejemplo, cambios anuales, mensuales, como les dije, ver tendencias, como se ve acá, de una manera muy simple, muy sencilla, y todo está en el cubo. Y por ejemplo, si en este caso que estamos explorando desde Excel, pues realmente es muy sencillo, simplemente es como crear una tabla dinámica y todos los datos van a viajar desde el cubo, inclusive el formato de los datos y colores. ¿Ok? Entonces es realmente muy sencillo, se pueden hacer muchas cosas. Pues evidentemente hay que profundizar más en algunos temas, como mencioné, pero bueno, ya ahí tienen un poquito la idea de qué es crear un cubo LAP, ¿no? De qué cosas hay que hacer, qué estructura se debe tener una base de datos con un diagrama, digamos, de estrella, eh, qué factores crean una base de datos, como las dimensiones y la tabla de hechos, qué papel juega la granularidad y qué objetos hay que hacer o qué estructuras hay que hacer cuando uno crea un cubo, con sus dimensiones, jerarquías, relaciones y finalmente cubos con KPIs, nuevos hechos y formatos, por ejemplo. Voy a regresar un poquito nada más aquí a la presentación para ver si algo se me quedó. Creo que todo está por ahí. La parte técnica de crear los cubos, pues, vemos que se las trae, hay varios conceptos que hay que dominar. Yo diría que una vez que la parte técnica está dominada, pues lo más importante es un diseño apropiado de los cubos, ¿no? O sea, qué dimensiones voy a publicar en los usuarios, qué hechos voy a estar publicando en ese cubo, cómo voy a navegar esa información, si voy a crear indicadores de rendimiento como los KPIs, por ejemplo. ¿Ok?
Entonces yo creo que, bueno, los objetivos que eran de esta clase en particular, que era la creación de los cubos y definir las dimensiones y jerarquías de las dimensiones, pues lo abarcamos, así como como los KPIs y los nuevos hechos. Eh, en ese librillo pueden encontrar un poquito más en detalle de creación de cubos y si quieren ver en detalle, por ejemplo, de MDX, ahí podrían encontrarlo. Hay mucha información de MDX, pues hay vasta información en la web, gratis inclusive, de tal manera que uno podría profundizar si interesa esa parte, por ejemplo, de aprovechar esa funcionalidad de nuevos indicadores para nuevos hechos, etcétera. Voy a mostrarles brevemente la tarea. Ahora, si alguien tiene alguna duda, nada más me dicen. La clase terminaría hasta acá. La tarea pues es similar en cuanto a lógica a la clase 2, que es un poquito replicar lo que vimos en la clase, que en este caso es replicar la creación de ese cubo, dar formato a los hechos, crear relaciones y jerarquías en las dimensiones, crear algunos hechos calculados, básicamente son los que vimos hoy en la clase, y KPIs, y que jueguen un poquito con los datos planteados en la tarea 1, datos del interno de su empresa, que creen una bodega de datos, que puedan crear obviamente el modelo estrella y algunas cosas de carga de datos a esa bodega de datos, y que finalmente hagan un cubo pequeñito, donde exploren un poquito de las dimensiones y hechos que tienen en sus datos, ¿no? La idea es que, bueno, también unas preguntas opcionales por ahí. La idea es que pongan en práctica los conceptos que hemos venido viendo y que la única forma, digamos, que puedan tomarle, digamos, gusto a los conceptos y que puedan entenderlos un poquito más. No sé si alguien tiene alguna duda de la clase de hoy. Son bastantes conceptos por ahí. Si, digamos, si no habían visto las herramientas, los conceptos, puede ser un poquito abrumador, pero la idea es que entren un poco a poco y que entren un poco a poco a la herramienta y puedan sacarle provecho en el caso de que la tengan a mano, ¿no? No sé si entonces alguien tiene alguna pregunta, comentario de la clase o de las tareas. No sé si Luis tenía ahí una pregunta, no te entendí bien el comentario, Luis. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, recuerden que el material va a estar ahí, la presentación, me refiero al video, va a estar pronto en la aula virtual. Los materiales están ahí, tanto para la tarea 2, que extendimos un poquito el plazo, como para esta tarea 3. Recuerden hacer la parte de la asignación del usuario en el Management Studio, si no se les va a complicar un poquillo eso, porque no les va a funcionar la parte que son de los cubos. Si alguien tiene alguna duda, por favor, cuanto antes la tengan, pues le hagan el post ahí en el foro para poder evacuarlos y que no se peguen, digamos, en alguna pregunta. Si no, pues eso sería entonces todo por hoy. Nos veríamos la otra semana, sería la última clase. La idea es ver en la creación de reportes web y en Excel, utilizando pues todo lo que hemos venido creando, tanto la bodega de datos, directamente las tablas en nuestra bodega de datos, como los cubos. Entonces ahí vamos ya a poner en práctica lo que hemos venido viendo desde un punto de vista de arquitectura, para que saquen provecho a esto. Ojalá. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. ok, Yersinio, que estés bien. Por ahí, Feliz, igualmente. feliz fin de semana a todos, que lo pasen bien. Gracias.